Y bien, lo vimos en la nota anterior, el proceso de estas primarias fue histórico. Se trató de las primeras legales en nuestro país, pero la baja de participación también marca un precedente. En Chile, solo el 5,5% de quienes estaban habilitados para votar asistieron a las urnas, lo que podría implicar no necesariamente un cuestionamiento a la legitimidad del proceso, no hacía su legalidad. Sin perjuicio de esto, la participación en nuestra ciudad aumentó de 2.041 votantes en las primarias de 2012 a más de 5.600 en este ejercicio democrático. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Y con esta pregunta le damos la bienvenida al gobernador de Loa, don Claudio Lagos. Don Claudio. Hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, saludarte a ti y a toda la gente que está en sus casas, viendo y informándose por los medios locales, que es lo importante porque evidentemente que las cosas van variando mucho en Chile. Chile es un país muy largo, con realidades muy diversas, y la realidad nuestra de aquí de Calama es muy distinta a la de otros lugares. Entonces, ¿qué pasó, don Claudio? A ver, yo creo que acá hay dos aspectos que influyeron. Lo primero es que efectivamente las primarias de la nueva mayoría tuvieron un retraso en la inscripción inicial. Yo creo que eso también atentó un poco contra el proceso, contra la difusión de estas primarias. Pero yo creo que más allá de cualquier tema, es un tremendo avance el que tengamos primarias legales en nuestro país. Es un ejercicio democrático tremendo. No hay que olvidar lo que sucedía antes. El 2012 tuvimos primaria convencional acá, que fue un acuerdo entre los partidos, pero pudo no haber existido, digamos. Pero antes de eso, los candidatos eran elegidos entre 4 paredes por 3 o 4 personas. Entonces, que hoy en día el 5,5% del padrón se haya movilizado para poder elegir y decir cuáles son sus candidatos es tremendamente válido. Y en el caso nuestro, en particular de nuestra comuna, que superamos ampliamente ese 5%, estamos hablando de que 5.773 calameños, para ser más exacto, calameños y calameñas, decidieron cuál iba a ser el candidato de la nueva mayoría aquí en Calama. Y eso es tremendamente válido. Más allá de que uno pudiera decir, bueno, el padrón electoral es más extenso, sí, pero la cantidad de personas interesadas en poder participar de un proceso de primaria es mucho menor. Y efectivamente, más allá de la habilitación, porque se habilita a todos los independientes, no todos los independientes evidentemente son de la nueva mayoría. Entonces hay un sesgo bien interesante que se puede hacer al respecto. Lo principal de esto es que antes eran 3 o 4 personas los que elegían a los candidatos, y ni siquiera aquí en Calama lo elegían en Santiago. Hoy en día, aquí en Calama, 5.773 personas decidieron quién iba a ser la candidata, en este caso, de la nueva mayoría que va a ir a las elecciones municipales en el mes de octubre. Yendo justamente eso, al resultado, Angélica Araya es, a juicio de los electores que participaron en el proceso, la candidata adecuada para representar a la nueva mayoría en las próximas municipales. Entonces, ¿qué se viene ahora en el trabajo de Angélica Araya? Bueno, Angélica gana con el 38,47, es decir, que estamos hablando prácticamente del 40% de los votos, lo cual es tremendamente valorado, pero ella no es sola. Norma Araya obtuvo el 26, casi el 27%, Roxana Portillo obtuvo el 17% y Darío Quiroga obtuvo prácticamente el 19%. Por lo tanto, estamos hablando acá de que, si bien es cierto lo que sucede es que Angélica es la elegida, es la candidata de la nueva mayoría, elegida de manera popular y democrática, obviamente el proceso que se viene ahora es un proceso mucho más integrador, en el cual Angélica debe generar este espacio de convergencia con excelentes candidatos. Darío Quiroga lleva prácticamente 1 año y medio, 2 años, levantó iniciativas por Calama, un tema súper interesante, propuestas por los perros callejeros, propuestas en términos educacionales, de salud. O sea, la idea es poder integrar todas estas ideas, estas buenas ideas que habían en los otros programas, el de Norma Araya. Norma Araya lleva ya 2 periodos como concejala, tiene un background, un conocimiento tremendo. Roxana, que lleva muchos años vinculada al servicio público desde diferentes puntos de vista. Entonces, el poder integrar esta mirada, porque acá no hay que colocar la carreta delante de los bueyes, acá hay que ser muy clara, hay que ser muy claro y muy preciso. La candidatura de Angélica Araya hoy en día pasa de ser la candidatura del Partido Radical a ser la candidatura de la nueva mayoría. Por lo tanto, lo que se viene es poder integrar, es poder generar este proceso conjunto para poder llevar
no un mesías o estas cosas como medias mesiánicas que tienen algunos alcaldes o candidatos a alcaldes, sino que acá se trata de generar un proyecto común de poder administrar esta ciudad en relación a los sueños y esperanzas de los calameños y calameñas. Entonces van a trabajar todos los candidatos que ya no ganaron la primaria, van a trabajar con Angelique Garay en pos de ganar las municipales y hacerse del sillón municipal para la nueva mayoría. Usted lo dejó entrever ahí de a poquito. Aunque no ha anunciado su candidatura oficialmente, Esteban Velázquez sería el principal adversario político con miras a las próximas municipales. Me parece que eso es evidente, él es el alcalde en ejercicio. Ahora yo tengo entendido que le está evaluando una posible o eventual candidatura a ser candidato a diputado, lo cual tiene mucho más que ver con su punto de vista, porque él siempre habla de este 5% del cobre y una serie de temas que uno, si los ve, son más bien propuestas de un candidato a diputado que de un candidato a alcalde, porque los alcaldes se tienen que dedicar, y yo siento que ese ha sido el gran déficit de esta administración municipal, es dedicarse a administrar el municipio, a administrar los recursos que se tienen y a generar mejores condiciones. Yo no recuerdo, por ejemplo, a Edwin Rowe, con el cual tuve harto contacto, nos conocimos harto, a Edwin Rowe quejarse porque no tenía recursos. Al contrario, con lo que tenía hizo cosas preciosas para nuestra ciudad y hasta el día de hoy la gente lo recuerda con mucho cariño. Entonces, pero yo creo que Esteban tiene que evaluar si efectivamente le dan los números, porque acá tiene que tener votos a nivel regional. Y obviamente que hay un desgaste dentro de su popularidad, digamos, en el mismo Calama. Entonces él tiene que ver si los números le dan y le alcanzan como para ser candidato a diputado en esta próxima elección. Gobernador, durante la campaña de las primarias se le acusó de intervencionismo. ¿Cómo usted responde a esta dicho? Bueno, acá hay un tema súper claro, ¿eh? Yo llevo casi 15 años en política. Y cuando decido inscribirme en un partido político y decido meterme en política, es porque tomo una decisión. Yo soy una persona que cuando tomo de profundas convicciones, y cuando tengo estas convicciones yo no puedo ser neutral. Acá hay un tema súper claro. El ser político, el estar en política significa tomar posición. Y en ese sentido yo tengo una mirada súper clara sobre lo que yo quiero para Calama y cuáles son mis anhelos para mi ciudad y para mi país. Por algo milito en un partido político, etc. Ahora, una cosa es manifestar, y lo hice a través de mi Facebook personal, de mi Twitter personal, cuál era mi opción y mi opinión. Pero una cosa es eso, y otra cosa muy distinta es generar intervencionismo electoral desde un estamento público. Eso no se hizo y por eso yo tuve el desparpajo, dirán algunos, de autodenunciarme a Contraloría, porque yo de verdad en ese sentido muy claro, una cosa muy distinta, es decir, yo manifiesto mi opinión como ciudadano después de las 6 de la tarde en horas que no son de trabajo, que algo que además lo reconoce Contraloría, lo reconocen hasta las organizaciones de derechos humanos. Hay un derecho humano básico que es el de poder manifestar tu opinión de manera libre y espontánea. Y otra cosa muy distinta es poder, dentro de los horarios de trabajo, intervenir o llevar adelante un proceso ocupando platas públicas o recursos fiscales. Eso no se hizo bajo ninguna perspectiva. Yo soy tremendamente cuidadoso en eso. Hay un tema ético de fondo. Y por eso también tuve este desparpajo, digamos, de autodenunciarme a Contraloría. Ok. Gobernador, le agradecemos su tiempo y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, bueno, y saludar nuevamente a toda la gente en sus casas. Muchas gracias, Mario, por este espacio. Bien. Nosotros continuamos con las informaciones y ahora le invitamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos con Calama Noticias.